Estamos en Lima ya, después de un largo viaje por Juliaca y nos encontramos con Jacqueline Puente, que acaba de grabar para Latidos Latinos. ¿Cómo estás, amiga? Un saludo para Full Ritmo. Uy, con mucho cariño para todos mis amigos de Full Ritmo, sobre todo para ti, Juliancito. Y qué más decirte, contenta porque estamos viajando muchísimo, estamos recorriendo todo el Perú como siempre. Acabamos de llegar de Huaraz, estuvimos en Yaután, estuvimos en el gran aniversario de mis padrinos por Huaraz mismo. Yeah. Y bueno, pues ahora enrumbándonos ya para Cerro de Pasco, Huayay, y así sucesivamente nos vamos a toda la selva central. Discúlpeme que te compare, pero tú eres la reina de la provincia, como Carlosita Lara, que está en todo el Perú. Especialmente yo veo en el sur, en Juliaca, en Puno, en Tacna. Veo los afiches donde dice Jacqueline Puente, ¿no? Quizás eres una de las pocas artistas del arpa que entra al sur, ¿no? Bueno, sí, agradecer a toda la gente de allá que nos recibe siempre con los brazos abiertos. Estuvimos en Quillabamba también, Cusco. Quillabamba, Cusco, sí, claro, parte de sur, ¿no? Tacna, no me puedo quejar, gracias a Diosito que pues seguimos viajando mucho y qué te puedo decir, Julián, una gran aceptación hacia mi música, a toda la gente que siempre pues nos está respaldando con el trabajo. Yo pienso que es el sentimiento huanca que tú le impregnas, ¿no?, a este canto con arpa, ¿no? Porque el arpa es del norte chico, pero sí, el sentimiento huancaíno tú lo has mezclado con el arpa, ¿no? Entonces hemos hecho una fusión. Una fusión, ¿no? Que le gusta a la gente, ¿no? Sí, sí. ¿Qué temas son los que más te piden, Jacqueline Puente, ahí en los escenarios? Bueno, sí. Siempre me piden las antiguitas. Las clásicas, dicen, ¿no? Que se volvieron clásicos y eternas, ¿no? Porque si mis penas hablarían. Claro. Con la sangre de mis venas. A su madre, tales temas. La orquesta que me va a acompañar cuando yo me muera. Ya estamos preparándonos también nosotros nuestro disco para poder hacerles escuchar a todo el Perú. Estamos ya en planes de hacer nuestro videoclip. ¿Y qué más decirte? Componiendo canciones. ¿Estás componiendo temas también? Sí, también. Hace poquito hemos lanzado nuestra producción donde hay temas inéditos míos. Siempre ha sido así. Jacqueline Puente se identifica por eso, porque cuando yo salgo, las primeras canciones son inéditas. Claro, son inéditas, que demoraron un poco de pegar, pero ahora han echado raíces, ¿no? Eso es lo más importante, porque la idea no es que pegue al toque y después también se va rápido, ¿no? Exacto, entonces como que la gente, como tú dices, demoró, pero se quedó en el corazón del público y siempre piden hasta que llegó Cervecita. Claro. ¿No? Cobriza. Pan y agua, sal y agua, ¿cómo es? Sal y agua, me acuerdo de esa canción. Sal y agua, que también fue un éxito. Claro. La orquesta, que siempre lo piden. Amantes perfectos. Es que como tú lo has dicho, claro, siempre metemos nuestro huanquita. Eso le gusta a la gente. ¿De qué parte de Huancayo o de Junín eres, Jacqueline Puente? No, yo soy de Huancayo. De Huancayo, el mismo Huancayo. El Tambo. Tambo, ¿no? ¿Cuántos años ya como artista, como cantante profesional? Ya cantando. Claro, de pequeña supongo, ¿no? Chiquita, pero ya dedicándome íntegramente al trabajo de la música, ya van a ser 17 años que yo estoy. Y a propósito, se acerca ya tu aniversario, ya estamos ya a puertas de octubre, noviembre. Estamos noviembre. Porque no sabemos hacer. Claro. Vamos a hacer lo más bonito que se pueda para que ustedes puedan estar contentos, el público sobre todo, a todos los seguidores de Jacqueline Puente. Un abrazo, gracias de verdad. Yo estoy feliz de que sigan siguiendo mis canciones, ¿no? Y Bolivia, ya pasaste la frontera, ¿no? Claro, Bolivia, de hecho. Sí, hemos viajado. Hoy esta paginita la ve todo, Bolivia, Argentina, Chile. Uy, caramba, para toda esa gente chelera, esa gente alegre. Mis saludos para todos ustedes, de verdad. Ya, Jacqueline, entonces despídete. Y pronto también a Europa, supongo, porque Europa también te está pidiendo. ¿Cuándo se va a Europa? Muy pronto. Ya hay novedades entonces en ese aspecto. Sí. Claro. De verdad, gracias a Full Ritmo. Y quiero agradecerles a todos ustedes por seguir siempre a Jacqueline Puente, por gustar de mi música, que Dios me los bendiga. Y qué les puedo decir, ya vengo con más primicias, con más canciones para toda mi gente del sur, Juliaca, Puno, Ayaviri, Sicuani, Azángaro, Ananea, Lunar de Oro, toda la gente del sur que recorremos. Gracias, de verdad,
Una última pregunta, ¿dónde hace más frío? ¿En Juliaca o en Huaraz o en Cerro de Pasco? En Juliaca mucho viento, mucho frío, pero ¿qué sitio hace más frío? Cerro de Pasco. Cerro de Pasco. Más que Juliaca. Mejor no voy a Cerro de Pasco. Gracias, Jacqueline Puente, un abrazo y que sean los éxitos. Muchas gracias. A ver, envíame de vuelta.